Bueno, pero mira, es interesante que estemos juntos terminando el día de hoy y este tiempo tan especial que el Señor nos ha regalado. Siempre tenemos que aprovechar todas las cosas que nos permite el Señor vivir, ¿no? Porque el compendio de las cosas vividas, junto con el conocimiento profundo de su palabra, es lo que nos asienta y nos da eso que ayer os comentaba, y no quiero que lo olvides nunca, nunca, porque es más importante vivir por lo que conoces y lo que sabes que por lo que experimentas o puedes llegar a tener en esa vida que a veces se busca como emociones, y las emociones, repito, no están mal, yo no estoy en contra de ellas, pero no es la base de nuestra relación con Dios. Os decía que el conocimiento es no solo, tenemos que tener ese equilibrio, porque recuerda, nosotros vivimos y hemos sido diseñados para tener equilibrio. Por eso tenemos dos piernas, ¿no? Nos equilibran. Entonces hay una parte de conocimiento, pero también una parte que hay que dejar al Espíritu Santo que Él mueva y se mueva con libertad. La palabra de Dios nos enseña además muchas cosas del pasado, ¿no? Algunos dicen, bueno, la Biblia es que no habla más que de historias, historietas del Antiguo Testamento, y es cierto, pero sabemos que muchas de ellas están ahí puestas para que aprendamos. No es fácil aprender en cabeza ajena, ¿no? Tenemos que pasar siempre por nuestros procesos porque somos un poquito tercos, ¿a que sí? Y entonces, aunque veamos lo que le ha pasado a otro, siempre, ¿cuál es el pensamiento común de la humanidad? No sé si en vuestra casa pasa eso, en la mía sí. Dice, no, a mí eso no me va a pasar. 8 muertos en las carreteras este fin de semana. No, pero a mí eso no me pasa. Es el pensamiento, ¿no? Un poco absurdo. Pero todos somos así. Y pensamos que a nosotros no nos va a ocurrir estas cosas, pero sí es necesario que las tengamos en presente. Entonces, todo lo de la Biblia que nos relata el pasado, sí dice claramente que es para que aprendamos, para que lo tomemos en cuenta y sepamos, y no nos sorprendamos cuando llegan las consecuencias de nuestras malas decisiones y dice, esto ya pasó. Ahora, eso está bien, pero el componente más interesante, el componente más atractivo de la Biblia es lo que anuncia y que no ha pasado, el futuro. Eso lo llamamos profecía. Y hoy por hoy se especula tanto con la profecía. ¿Por qué? Porque estamos en el final de los tiempos. Entonces todo el mundo yo creo que quiere tener su aportación, su granito de arena en el tema profético. Lo cual no va a cambiar nada el contenido de las Escrituras, pero sí tenemos que tener en cuenta que el contenido profético es muy importante. Sabéis que yo encontré una fuente de conocimiento profético a través de lo que se llaman las santas convocatorias, las fiestas solemnes, que Dios ordenó, y las ordenó además para todo su pueblo. Si nosotros decimos que somos pueblo de Dios, estamos incluidos en eso. Y está ocurriendo lo mismo. Ya tenemos una buena parte, además, la mayoría de esas santas convocatorias que ya pasaron. Pero hay otras en el futuro. Y eso es lo más enigmático. Hoy no voy a hablar de eso, pero sí recordaros, y para que tengáis esto, porque esto es real, esto ya es comprobado. Ya no, aquí no estamos hablando de ningún tipo de especulación o de posibilidad. No, estos son hechos ciertos. Que Jesús murió exactamente a la hora del sacrificio del Cordero, que toda la nación de Israel hacía el día 14 del mes de Abib. Ese día murió, exacto. Además se apuraron porque tenían que ir a matar el otro corderito y a preparar la cena, y Jesús murió ahí. Y que exactamente el día de los panes de la presentación, ¿no? de las primicias del centeno, resucitó Cristo, la primicia de todo. Todo eso enmarcado en una semana, 7 días, ya sabéis que 7 es un número que completa todo, que marca un periodo totalmente definido y controlado, que es los panes sin levadura. El pan, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el alimento vuestro, y sin levadura significa
que no tiene pecado. Y Jesús evidentemente no tuvo ningún pecado. ¿Veis? Un cumplimiento exacto, exacto. Podrían estar horas explicándolo con detalle, hasta las horas y los minutos. Todo se cumplió exactamente en la primera venida de Cristo, con precisión. Pero en medio hay otra fiesta en la cual también estaba obligado todo el pueblo a asistir, a acudir a Jerusalén, que es lo que se conoce habitualmente como Pentecostés. En hebreo es Shavuot, porque Shavuot es igual que Shabbat, viene de un periodo de 7 días, entonces ahora era 7 sietes. 49 días más 1, el día 50, por eso en nuestra cultura semigriega le llamamos Penta es 5, Pentecostés, pero sigue siendo la fiesta de las semanas y ya pasó. Y esa está en el medio, ¿no? Como a quien representa, está en el medio. Porque Pentecostés es evidentemente el protagonista principal, fue el Espíritu Santo. Y está en medio de lo que pasó y de lo que vendrá. A nivel práctico, si en cualquier iglesia o congregación el Espíritu Santo no está en el medio, eso fracasa. Y a nivel profético e histórico, Él está en el medio preparándonos para lo que va a pasar. Preparándonos para lo que va a pasar. En estos días estamos recordando precisamente ese Pentecostés, esos 50 días transcurridos desde la noticia más grande, la noticia más impactante, la noticia más impresionante para el mundo, pero que el mundo no sabe apreciar, que fue su resurrección. Su muerte es muy importante. De hecho, si no se muere uno, no puede resucitar, ¿verdad? Eso es de cajón. Pero es importantísimo que el que haya resucitado, el que sea el primer muerto que no resucita para morirse otra vez, porque ya sabéis, bueno, el amigo de Jesús, Lázaro, él lo resucitó y en tiempo de Elías había resucitado gente, pero todos se volvieron a morir. Pero este es el primer muerto que nunca más murió. Es la primicia, el primero de todos, que siempre estará vivo. Y además es el que nos ha prometido que a nosotros nos va a unir a su proyecto. Es más, él vino para acabar con lo que impedía ese proyecto. Pero ese proyecto se empezó en Génesis. Allí es donde Dios tenía la idea, siempre la idea, de que nosotros hubiéramos participado con él en X proyectos galácticos, y imagínate todo lo que tú quieras, pero era su idea, pero fracasamos. Pero ya sabes que lo que aquel primer Adán, así le llama el apóstol Pablo, falló, el postrer Adán, que es Cristo, lo recuperó todo. Ahora, ¿lo estamos viendo todo recuperado? No, pero ya está recuperado. Fijaos, yo esta parte del concepto de lo que está pasando ahora, lo entendí hace bien poco. Nosotros teníamos un pleito con la administración regional de Madrid, ¿no? Para que la finca donde tenemos la iglesia pudiéramos hacer obras. Estaba totalmente prohibido, pero según una legislación anterior sí podíamos hacerlo, porque el ayuntamiento del pueblo donde estamos no se acogió a los nuevos planes, sino seguíamos por lo antiguo. Pero claro, todo eso nos llevó años de lucha y la ganamos. Y ahora mismo tenemos una sentencia donde el suelo donde está asentada la iglesia es distinto. Ya no es un suelo protegido que no puedes allí ni tocar un pájaro, sino que es un suelo urbanizable. Eso está ganado. Ya tenemos la sentencia. Pero resulta que yo lo que no estaba muy claro es que hay una figura también jurídica y también legal, que es la ejecución de la sentencia. Eso no lo tenemos todavía. Hemos ganado, pero ahora el juez tiene que volver a decir, ejecútese. ¿Entiendes? Bueno, porque, claro, yo decía, a ver, todos sabemos que Jesús ganó en la cruz, que lo derrotó. Pero ahí está tocando las narices todavía. Ahí está fastidiándonos la vida todos los días. ¿Por qué? Porque cuando llegue el final, es que va a salir, recuerda, en cuanto empiecen a abrirse los rollos, se va a ejecutar la sentencia de muerte ya definitiva para él, porque
sabemos que 1000 años después ya será lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Por qué esa es la diferencia? Ahora, la razón por la que hay esas diferencias entre lo que es ganar una sentencia y que se ejecute, algún abogado tendrá que explicarlo, porque yo no lo acabo de entender muy bien. En mi mente no leguleya, no de abogado, no entiendo. Yo si ganaba, he ganado, pero no es así. Y parece que en el derecho celestial también las cosas son así. Entre otras cosas, yo creo que la desaparición de Satanás no puede efectuarse, porque si no seríamos demasiado buenos. No tendríamos a nadie que nos complique la vida ni nos pruebe. Y seríamos demasiado buenos, pero sería mentira. Porque en las pruebas es donde a uno se le ve lo que lleva por dentro. Y si no hubiera mal, nunca sabríamos si realmente nosotros somos lo que somos o lo que pretendemos ser. Y precisamente en la existencia del mal que Dios permite, eso es la voluntad permisiva de Dios, es la que nos está colocando siempre en nuestro sitio. El que crea estar firme, recuerda, lo hablamos ayer. Ojito, porque te vas a meter un golpe monumental. Porque esa es la dinámica, ¿no?, con la cual nosotros estamos aprendiendo. Entonces, bueno, la idea que no quiero que se nos vaya es que el Espíritu Santo hace de puente entre todo. No es que Él sea puente, Él es todo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, ¿no? Pero tiene que estar en el medio. Tiene que estar presente. Entonces, por eso decía que tiene que haber un equilibrio entre el conocimiento y la experiencia. Cuando ayer y antes de ayer estaba hablando de la experiencia, yo no desecho la experiencia. Lo único que no la puedo admitir como la fuente de mi espiritualidad o la fuente de mi crecimiento espiritual. Pero que tiene que estar, tiene que estar. Cuando se logra ese equilibrio, cuando tenemos como los dos pies, ¿no?, conocimiento y la experimentación de las cosas, porque las emociones no las puso el diablo en nosotros, son también diseño de Dios y están ahí y tienen su función, entonces lograremos caminar equilibrados, recto. Yo puedo caminar con una sola pata. Hay gente que se acostumbra, yo he visto a algunos que con una sola pata hace maravillas, ¿no?, mejor que muchos con dos. Pero no, eso no va bien. No es el diseño, no es la forma. Lo suyo es que nosotros tengamos ese diseño que Dios hizo y lo tengamos bien entrenado. Por eso, quizá yo me inclino más hacia el conocimiento. Eso es evidente, ¿no? Nadie duda que me gusta más el conocimiento. Pero nunca despreciaré ni pondré ninguna traba, ningún impedimento a la experimentación. Es muy buena también. No por sí sola, igual que el conocimiento por sí solo tampoco, porque el conocimiento que dice la Biblia que hace, envanece. Y sabéis, yo lo explico siempre, ¿qué es el vano de este edificio? Este edificio, ¿cuál es el vano? Un arquitecto. La parte vacía. Este edificio tiene un buen vano, una buena parte vacía, porque no tiene columnas en el medio. Y por eso dice que el conocimiento envanece. ¿Qué significa? Vacía. Porque necesitamos ese equilibrio que os estoy diciendo. Bueno, y resulta que la fiesta que se determina y se identifica claramente, nadie tiene duda de eso, con el Pentecostés o el Shavuot, es el Espíritu Santo el protagonista. Las funciones del Espíritu Santo son todas, ha estado presente en todo y estará presente hasta el final y por la eternidad, porque es el Espíritu eterno, eso no tiene duda. Si pudiéramos examinar y tuviéramos tiempo suficiente, podríamos examinar todas las características del Espíritu Santo, porque son maravillosas. Yo siempre, fíjate, la primera en importancia para mí, ¿no?, como persona. La primera importancia para nosotros, ¿cuál es? Del Espíritu Santo. No que nos haga gritar y aullar y correr por aquí como si estuviéramos locos. La primera cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros es nos da vida. A nivel personal, si no tengo vida, ya estamos hablando de lo demás, ya no tiene ningún sentido. Y eso es lo que le dijo
el Señor a Nicodemo, aquel hombre, este sí sabía. Nicodemo era un maestro de Israel, Jesús lo reconoce, que era un maestro y lo debía ser un hombre extraordinario. Fijaos, con su conocimiento no llegó a indagar la totalidad de la revelación, porque tuvo que ir a preguntarle a Jesús. Pero ese maestro les fue revelado la noticia más importante, más grande, por donde comienza todo. Si no naces de nuevo, no puedes ver lo que es el reino. Eso que anhelas, esperas y todo el pueblo espera, no lo puedes ver si no hay un nuevo nacimiento. Claro, él se despista y el conocimiento no le supo, o sea, no suplió esa necesidad de decir, bueno, ¿cómo es esto? Porque Jesús le empieza a hablar. Dice, sí, conocimiento es bueno, pero tiene que ser del agua, nacimiento natural, y del espíritu, nacimiento espiritual. Y ya lo entendió. Porque él y José de Arimatea y luego muchos entendieron esa realidad y nacieron de nuevo. Pero esa realidad sigue estando presente hasta el día de hoy. De tal manera que para poder hablar de espíritu y de cosas espirituales, por eso el apóstol Pablo nos dice claramente que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Pues hay mucha gente, como Nicodemo, que no podía entender lo espiritual porque no tenía el espíritu. Realmente conocía la existencia del espíritu, sí. En Israel no les gusta mucho, ¿eh? Cuando hablas del espíritu, como no lo conocen, te escabullen el tema y le dan ahí un giro porque no saben de lo que estamos hablando. Porque Nicodemo, el gran maestro de Israel, no lo sabía, pues estos de ahora menos todavía, ¿no? Pero el Espíritu Santo fue la clave. Él la entendió. Seguramente ese día él abrió su corazón y nació del Espíritu. Entonces ya pudo comprender todo el mundo espiritual. Por ahí empezamos. Luego, bueno, pues hay tantas cosas. El Espíritu pues me limpia, el Espíritu me enseña, el Espíritu me guía, el Espíritu me identifica, como hablábamos ayer. Si es que, ¿por qué sabemos que somos hijos de Dios? ¿Quién son los hijos de Dios? Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, es el que me da la identidad correcta y el que me pone en todo. Por tanto, cuando estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del eje central, alrededor del cual gira todo. Y tiene y debe girar toda nuestra vida. Todos nosotros, como iglesia, tenemos que girar en torno al Espíritu Santo. No quiere decir que seamos emocionalistas. Algunos lo sois. Repito, yo nunca le pongo traba a eso. Otra cosa es que yo no pegue brincos, pero bueno, si tú lo das a lo mejor en forma decente, pues no te diré nada, pero tiene que estar en el eje central. Tiene que ser el centro. Es cierto que cantamos, el centro de mi vida es Jesús, pero claro, recuerda en Juan capítulo 14, Jesús que dijo, os conviene que yo me vaya, me voy a ir. Y todos diciendo, ¿cómo? Dice, sí, es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviar mi espíritu para que esté con vosotros. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ocurrió exactamente el día de Pentecostés. Por primera vez entra en escena para este nuevo giro, porque Jesús le dio un giro total a todas las cosas. Entonces, en este nuevo giro ya era necesario que el mismo Jesús dijo, pero tengo que irme, pero no os preocupéis porque yo voy a estar a través de mi espíritu. Bueno, ese día es que se empezó ya a materializar esta realidad, que hasta el día de hoy permanece y permanecerá hasta que seamos entregados, como cuando la novia es entregada en las bodas para tener precisamente una boda. Una boda bien buena, tiene que ser buenísima. Yo espero verla, ¿y tú? Pero es necesario que nazcas del Espíritu. Del agua ya te veo, por aquí vivo. Ya has nacido del agua, del líquido amniótico, ¿no? Pero eso es la primera parte solo. Entonces, bueno, quiero recordar, quiero hacer memoria, porque lo que vamos a aprovechar ahora, los minutos que queden, porque vamos a orar. Vamos a orar para aquellos que todavía
no han nacido de nuevo. Oí a un gran predicador, un gran evangelista, digo grande porque es un hombre entusiasta en el evangelismo, que el Espíritu Santo mismo le había revelado que la principal fuente de su evangelismo tenían que ser las iglesias, pero por dentro. Por dentro. Porque mucha gente está conforme, está a gusto dentro de las iglesias. Porque, oye, lo hacemos bien, somos gente simpática, ¿ves? Nos saludamos todos, nos damos un beso todos los días, y la música es bonita, y le damos un ambiente muy distinto, ¿no? Muy cálido, y hay gente que le gusta eso, pero nada más, están ahí. Y no han nacido de nuevo. Yo siempre digo que el que no entiende la Biblia, el que no es capaz de decir, oye, mira, a ver, léeme este texto y ¿qué crees tú que quiere decir? Y no es capaz, porque el Espíritu Santo, que es como, ¿sabes que las mamás en Israel son las que enseñan a leer a los niños? Es un papel de las mamás. En casa, cuando un niño va al colegio, va para otras cosas, pero no para aprender a leer y escribir. Y además aprenden a leer la Torá y a escribir sobre la Torá. Pues ya, si no sabes distinguir pasajes, qué es lo que pueda poner ahí, pues entonces mi duda de que tengas el Espíritu Santo es importante, es notable. Yo quiero que la primera parte pues sea eso, oye, seamos sinceros. Por ejemplo, el examen, yo tengo al Espíritu Santo. Si tú no entiendes la Biblia, las posibilidades de que no lo tengas son muy grandes. Porque si lo tuvieras, Él nos guía a toda la verdad. Él nos enseña. ¿Quién te crees que me enseña a mí? Yo cuando abro la Escritura y empiezo a leer, yo empiezo a sentir, el Espíritu Santo me empieza a resaltar cosas, a hablar, lo entiendo. Es lo normal de cualquier cristiano. Otra cosa distinta, bueno, yo puedo tener el don de maestro y de todo lo que tú quieras, pero es que no hace falta que yo os acompañe todos los días de vuestra vida para iros explicando la Biblia. Tendréis que saber vosotros también cómo hacer y cómo leer y cómo entender. Porque precisamente nosotros patrocinamos y promocionamos los devocionales. Y el devocional es el tiempo que tú estás con el Señor, donde yo no estoy. Bueno, sí, los martes me podéis acompañar. Y os enseño, ahora estoy enseñando salmos. Pero fuera de eso, te toca vivir a ti. Nos toca vivir cada uno nuestra propia vida. Y eso es lo importante, y eso es lo que el Espíritu Santo iba a marcar la diferencia. Ellos lo intuían, ellos lo sabían. Recuerda, los hebreos habían escuchado de algo que iba a ocurrir, pero no sabían cuándo, ya intuían qué estaba pasando. En Hechos 1:41 dice que estando juntos, 1:4, perdón, Hechos 1:4, dice que estando juntos, muy importante, les mandó que no se fueran de Jerusalén, recuerda que eran galileos, y se iban a su tierra, como es lógico, como haréis hoy, ¿no? Cada uno para su casa. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Siempre vamos a Joel, ¿no? Pero es que la promesa que se acaba de recordar es la que he dicho en Juan 14. Yo me voy al Padre y os voy a enviar el Espíritu Santo. Eso es lo que dice, oísteis de mí ahora. También les hablaría de Joel, y es que coincide en el mismo planteamiento, que iba a derramar el Espíritu sobre toda carne. O sea, entre las dos se complementan. Jesús dijo, me voy y os enviaré mi Espíritu Santo. Pero ellos sabían por Joel que iba a ser, además, sobre todos los que creyeran, que iba a ocurrir este nuevo fenómeno, ¿no? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este concepto ha confundido a mucha gente. Creen que son como dos eventos distintos. Recibir a Cristo y recibir el Espíritu Santo. Y no, sinceramente no. Lo que pasa es que ahí, en ese momento que está diciendo esas palabras, no había ocurrido Pentecostés. No había ocurrido Pentecostés. Por tanto, sí está hablando de algo futuro, que enseguida iba a pasar, pero eso era futuro. Y ahora, después de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo ya vino sobre toda carne, cada vez que tú dices que recibes a Cristo, que naces de nuevo, lo que entra en tu vida es el Espíritu Santo. Si no, ¿cómo vas a nacer? ¿De qué has nacido? Del Espíritu.
¿Pero qué espíritu? Él entra en ti. Y entrará, depende de las circunstancias, a veces un poco lo hace más notorio y otras veces lo hace en total y absoluto silencio. De tal manera que les anuncia en el versículo 8 que iban a recibir poder por cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero un poder era para ser testigos, o sea, para hacer lo que hacemos habitualmente. En Jerusalén primero, en nuestro entorno más cercano, en Judea, que era la provincia, en Samaria, la otra provincia, y hasta lo último de la tierra. Claro, tratar de empezar por lo último de la tierra es un poco pretencioso, ¿no? Que a algunos parece que no, si hablas de misiones y si no los vas a mandar a la China comunista, como que no es misión. No. A lo mejor tu vecino, tu amigo, tu compañero necesita escuchar el mismo mensaje que los chinos. Y lo necesita, el mismito. Bueno, el caso es que, solo quería que sepáis el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, en pureza, sabéis que yo soy estudioso de la Biblia, en pureza fue el viernes, no fue el domingo, por eso da lo mismo que lo hable hoy, porque no fue ayer, no, fue el viernes, porque siempre coincide con días, no de la semana, sino del calendario hebreo. Entonces, 50 días después de la resurrección, llegamos al viernes que pasó. Pero ya pasó. O sea, el evento que está describiendo aquí, que llegó el día de Pentecostés y estando todos unánimes y juntos, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, por primera vez, llenos del Espíritu Santo. Y hablo por primera vez como raza humana. Como raza humana. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, por primera vez, la raza humana, y hablaban lenguas, según el Espíritu los daba que hablasen. Si sigues leyendo te darás cuenta que eran lenguas entendibles. Hay unas lenguas espirituales. Luego Pablo, claro, porque todo esto igual que vosotros, dice, pero entonces las lenguas que yo hablo, estas que es... Bla, 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 bla. Sí, vale. Y Pablo, nuestro maestro, nos lo aclara y dice, hay lenguas angelicales, hay lenguas celestiales, hay diferentes tipos de lenguas. Pero la que recibieron ese día eran lenguas porque los oían hablar cada uno en su propio idioma. Cada uno, había de todas clases allí, porque las santas convocatorias eran exactamente eso, santas convocatorias, y tenían que estar allí, y los oían hablar en sus propios idiomas. O sea, no era un... No. Era un árabe perfecto, era un griego perfecto, era todos los idiomas perfectos. Y los oían, y los entendían. ¿Eso fue necesario ese día? Claro. Primero porque estaban allí muchos que oyeron el mensaje en su propio idioma, y a partir de ahí se empezó el caldo de cultivo de la iglesia. Es evidente. Y ese día era necesario. Ahora, ¿el resto de los días ocurría así? No. No, porque ya quedó abierta, inaugurada la etapa que correspondía con la promesa de Cristo. Voy pues a preparar lugar para vosotros y cuando lo tuviera listo, vendré a recogeros. Pero mientras tanto, tranquilos que os voy a dejar mi presencia en el Espíritu Santo. Son los hechos que ocurrieron aquel día. Hoy, en la sencillez del corazón, cuando tú recibes a Cristo de verdad, ese mismo Espíritu Santo que ese día llegó, pues como decíamos, como elefante en cacharrería. Porque tenían que oírlo todos. La gente no entendía nada y todavía no entienden nada. Hay un erudito, pero gran erudito que yo conozco, que el otro día dijo una tontería de semejante tamaño. Dijo que esto tuvo que ocurrir en la puerta del templo y que para que todos lo oyeran. Pero yo estoy leyendo aquí, y cuando llegó la casa donde estaban sentados, pero él se quiere imaginar que fue en la puerta y que Pedro se levantó y todos... No, estaban en su casa.
sentaditos ahí esperando porque no sabía, el Señor le dijo, esperar ahí, y ahí quietos estaban esperando. No había otra cosa. Pero él se imagina todo ese parafernalia. Bueno, la verdad que la mente es libre y hacemos muchas cosas que no tienen ningún sentido. Sí es cierto que produjo un cambio muy importante. No es que Pedro no hubiera compartido nunca. Llevaba 3 años con el maestro. 3 años. Sino que recibió ese poder. Es una capacidad, es una cualidad, algo que te califica para hacer la obra que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que ocurrió aquel día. A partir de ahí, pues nosotros, hasta el día de hoy, estamos luchando primero por entender, por comprender bien todo esto. Yo creo que es más sencillo. Cuando lo miramos en la sencillez, ya sabéis que el gran secreto para comprender la teología es leer lo que está puesto. Yo me quedé, sinceramente, os lo comento porque es un hombre que saca detalles y datos y cosas, y ahora dice, ¿de dónde sacó que estaba en la puerta esa del templo? Pues se lo dice que estaba en su casa. Pero bueno, en definitiva trae confusión. Y la confusión no es buena. Por eso el Espíritu Santo, que dijo el Señor que iba a hacer, Él os guiará a toda la verdad. Y en sencillez, y para terminar en este día, ya no voy a seguir más, ni vamos a hacer ninguna cosa fuera de lo común, pero sí vamos a hacer algo que en primer lugar tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y es lo que, bueno, los que quedamos, yo te invito a que examines tu vida, si realmente la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios está en ti. Y examínalo con sinceridad. El propio Espíritu Santo te guiará, Él te guía a toda la verdad, pero tienes que decirlo. Olvídate los años que llevas en la iglesia, no lo pongas como argumento, no lo pongas como excusa. Olvídate de eso. Dile, Señor, yo realmente te tengo a ti. Porque como nos gusta cantar, si te tengo a ti, lo tengo todo. Es tener a Cristo, es tener al Padre, es tener el Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Entonces, no basta que seas un buen religioso. Te puedo asegurar que por muy buen religioso que seas, no te puedes comparar nunca, por ejemplo, con Nicodemo. Gran maestro de Israel, no te puedes comparar con él, no sabes nada. Él sí sabía muchas cosas. Pero él fue sincero. Eso es lo que a mí me gusta de Nicodemo. Él llegó, y no miremos la circunstancia de que llegó escondido, era su circunstancia personal, pero llegó a preguntarle a alguien que le llamó maestro. Por eso el Señor le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿me llamas maestro a mí? Y Nicodemo dijo, sí, Señor. Porque aunque conozco muchas cosas, en realidad no sé nada. Conocieron muchas cosas, pero tuvieron al Mesías delante de sus narices. Al Dios hecho carne delante de sus narices. Y todo lo que se les ocurrió fue matarlo. Imagínate qué discernimiento. Por eso, hoy no pienses solamente que eres un buen asistente, que has estado y trabajas, además, fuertemente en la iglesia, sino tienes que examinarte a ti mismo. Porque todo lo que hagas en la iglesia es una obligación. Todo lo que haces en la iglesia es apreciado y lo apreciamos todos, muchísimo. Pero no te va a salvar. No te va a acercar más a Dios. Lo único que te va a acercar es haber nacido de nuevo y tener esa primera experiencia auténticamente de Pentecostés. Auténticamente de Pentecostés. Hablarás otras lenguas. Es bueno que lo hagas. Harás cambios en tu vida. Es que es inevitable que los haya. Pero lo primero que te quiero pedir es, por favor, deja que el Espíritu Santo te hable. Y le preguntes, Señor, sinceramente, ¿yo soy nacido de nuevo?
Yo tengo tu espíritu. Tengo las evidencias de que el Espíritu Santo está en mí. Las evidencias bíblicas de que está en mí.